Pues hermanos, buenas tardes. Ahora sí, damos gracias a nuestro buen Dios por su amor y su misericordia. Continuamos estudiando la Escritura. Hemos estado en el libro de los Salmos y hoy esperamos terminar el Salmo número 74, que hemos estado aquí ya en varias ocasiones y vamos a estar viendo el Salmo 74 y el Salmo 75. Dijimos que íbamos a ver cómo la relación entre el Salmo 74 y el Salmo número 75. Pero no sin antes primero encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a orar, porque Dios nos ayude, nos asista. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos de que nos permitas haber llegado a este lugar que tú has provisto para que como iglesia, como cuerpo local, podamos reunirnos a estudiar tu palabra en este día. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para poder comprender aquello que ya tú has revelado, aquel glorioso plan, como reconocemos, que fue trazado según tu palabra antes de la fundación del mundo, que tendría como objeto salvar un pueblo que tú mismo elegiste, predestinaste a ser limpiados, purificados, justificados mediante la obra de Jesucristo, donde dicho conocimiento o plan sería revelado por la obra del bendito amado Espíritu Santo, obrando en el corazón y permitiendo con ese cambio que pudiéramos entender lo que en otro momento rechazaríamos, Padre Santo. Así que a ti sea toda la gloria y la honra, pues reconocemos que esa misma palabra que fue instrumental en nuestra salvación continúa en un sentido salvándonos, renovando nuestros pensamientos, santificándonos y conformándonos a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador y a quien sabemos o en quien sabemos que merece toda la gloria y toda la honra. Edifica tu pueblo mientras también rogamos que continúes salvando a aquellos que, como previamente mencionáramos, tú señalaste en tu gracia y en tu misericordia para ser justificados, redimidos por la obra de Jesucristo. Que la palabra pueda ser para ellos, Señor, palabra que los lleve al verdadero arrepentimiento y a la fe en el único mediador, en el único Salvador, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. En ese bendito nombre damos gracias, a ti nos encomendamos, con humildad y mansedumbre nos acercamos a tu palabra para ser corregidos, enseñados, entre muchas otras cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tomarnos el tiempo de darle una lectura nuevamente al Salmo número 74. A ver cómo me acostumbro a estos nuevos lentes. A hacer un reto. Ay, Padre Santo. Dice el Salmo número 74, versículo 1. Inicia con una pregunta. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Y entre vosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre?
¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Ya hemos hablado un tanto de este salmo, solo vamos a resumirlo para ver su conexión con el salmo número 75, que es el que continúa nuestro estudio. El salmo inicia, si ustedes miran los primeros 2 versículos, hay un cuestionamiento, hay una pregunta delante de Dios. ¿Por qué tu ira está sobre nosotros? ¿Por qué nos has afligido? Y ya hemos hablado en posteriores estudios que cuando llega la aflicción o llega el juicio, llega por varias razones, pero principalmente por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Dios fue muy claro con el pueblo. Le dijo, ustedes pueden esperar de mí todas estas bendiciones si me obedecen, pero si deciden desobedecerme, estas son las maldiciones, estas son las condiciones de ese pacto. Y el pueblo de Israel a través de la historia, lo que lo caracteriza es la desobediencia. Posiblemente el libro más claro para verlo sea en ese sentido Josué, en la época de los jueces. ¿Por qué? Porque vemos ese ciclo continuamente. Dios ha hablado al pueblo, el pueblo se rebela, el pueblo va a ser castigado duramente, Dios levanta un juez para que se arrepientan, para que se tornen a Dios, se tornan a Dios parcialmente, vuelven a caer y así lo vemos en los jueces una y otra vez. Se ve ese juez, vuelve el pueblo cae, Dios levanta otro juez y es cíclico. Solo buscan a Dios cuando se ven ante la muerte, ante el terror, como lo hace el hombre lamentablemente en términos generales, que solo busca a Dios cuando se ve en una situación muy incómoda. Por ejemplo, si miran en el Salmo número 78, para verlo exactamente en la Escritura, cómo Dios lo describe, y es la actitud lamentablemente del ser humano en términos generales, aunque aquí no está hablando del hombre que no conoce a Dios, sino principalmente del pueblo de Israel, como en medio de la peregrinación y el trato con Dios, su búsqueda de Dios siempre fue una búsqueda superficial, pasajera, como lo menciona el profeta Isaías, porque Dios así lo atestigua. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy, muy distante, muy lejos de mí. Miren en el Salmo 78, no hemos llegado a ese salmo, pero para que puedan verlo en las palabras de la Escritura, versículo 34 dice, si los hacía morir, aquí es Dios hablando de su juicio sobre el pueblo. Escuche, mira qué interesante.
Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero continúa y dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Así que ahí tienen una breve porción de un salmo que posteriormente vamos a estar viendo, donde claramente se establece que el pueblo de Israel, a través de su peregrinaje, desde la salida de Egipto y su tiempo a través del desierto, la constante fue infidelidad, no creer, y eso es lo que atestigua el Nuevo Testamento sobre la razón por la cual ese pueblo que salió de Egipto va a ser condenado a morir en el desierto. Lo que es un dato que algunos ignoran, porque la imagen que se ha propagado, la imagen que se ha comunicado más, miren cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y es cierto, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero ese mismo pueblo que Dios sacó de Egipto lo condenó a morir. No solamente ese pueblo pasó por diferentes juicios donde murieron miles de personas a través del desierto, sino que finalmente cuando van a entrar a la tierra prometida, no creen, ese pueblo no cree. Los espías que van a ver la tierra van a atestiguar y van a decir, es cierto, lo que Dios ha comunicado sobre esa tierra es así. Es una tierra maravillosa, hay unas ciudades ahí, el fruto de esa tierra es una tierra fértil, y el pero era que no creían. Nosotros no podremos luchar contra esos pueblos. Dios los condena. Y no solamente tenemos el testimonio claro en el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento interpreta para nosotros lo que ocurrió y la interpretación de ese momento. Por ejemplo, si usted lee el final del capítulo 3 de la carta a los Hebreos y el inicio del capítulo 4, se establece claramente, indudable, sin lugar a duda, innegable, que ese pueblo fue condenado a morir en el desierto porque no creyeron. Nunca creyeron. Nada, lo llevo al Salmo 78, versículos 34 al 37, para que vean que nosotros no engañamos a Dios. Dios sí sabe cuando alguien se acerca de verdad y obviamente Dios lo sabe. La razón es teológica. No es meramente porque es Dios, como algunos solo lo ven, y porque siendo Dios, pues obviamente Él es omnisciente, omnisapiente. La realidad es porque esos que van a buscarle son aquellos en los que Él mismo ha obrado en su corazón para que se acerquen. Eso fue lo que Jesús le dijo a la multitud en el Evangelio de Juan, el segundo día de los 5,000 del milagro, cuando supuestamente lo están buscando y se enojan con Él, porque Él les dice, no, si lo que están buscando solamente es el pan o lo que tuvieron ayer y no han venido porque entienden que yo soy el verdadero alimento, yo soy el pan de vida. Y ya saben que se enojaron y Jesús no se enojó con ellos. Les dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no los trajere. Nadie. Jesús estaba claro que nadie se iba a acercar a Él realmente para salvación, a no ser que el Padre los trajese al Hijo. Y el Hijo dice, y los que el Padre atrae al Hijo, el Hijo los recibe y los resucita. Sí que tristemente la Biblia habla de esa búsqueda insensata, de esa búsqueda ficticia, parcial, que tienen los hombres cuando se ven en un momento dado de crisis. Y debemos tener mucho cuidado porque a veces la iglesia ve situaciones donde personas están pasando por momentos X o y como esa persona en ese momento está pidiendo ayuda y pide oración, creemos, oh, el hermano está buscando de Dios. Pero muchos de esos son como en la parábola del sembrador, que reciben la palabra en un momento específico y la pueden recibir hasta con gozo. Pero como esa palabra realmente no ha sido sembrada en el corazón,
La Escritura dice que tan pronto las situaciones no se dan, sale el sol, ¿qué hacen? Se apartan, no perseveran, no hay fruto. Así que el pueblo inicia en el Salmo número 74, que es el salmo que hemos estado estudiando, preguntándole a Dios, ¿por qué Dios has abandonado a tu pueblo? Esa es la pregunta. Se les dice las ovejas, se le asignan estos nombres, las ovejas en el versículo 1, versículo 2, tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste, la tribu de tu herencia, versículo 2, el monte de Sión donde tú has habitado en tu pueblo. ¿Y cuál es la petición o cuál es la queja? Dios no ha visto lo que ha hecho el enemigo y que ha hecho el enemigo en el Salmo número 74. Ha derribado el santuario. Jerusalén está en ruina, el templo ha caído. Y ya hemos mencionado, no voy a entrar en más detalles porque no creo que sea necesario en este momento, que esta ha sido una de las razones en el Salmo número 74 que ha llevado a teólogos, a estudiosos, a considerar que este salmo posiblemente pudo haber sido escrito en una fecha tardía y no en el tiempo de David. Algunos tomándolo como parte de lo que sucede en el cautiverio donde estuvo Jeremías y algunos, ya hemos dicho, asignándole aún al profeta Jeremías la autoría del Salmo número 74 y otros colocando este salmo en el tiempo de la revolución macabea. Si usted tiene idea de la revolución macabea, eso es Judas Macabeo, es lo que en la Biblia católica, que no es la única, pero es la que posiblemente usted va más a asociar, tienen esos libros que se llaman libros deuterocanónicos y varios de esos libros son Primera y Segunda Macabeos. Y Primera y Segunda Macabeos hablan de la revolución de la clase sacerdotal, donde Judas Macabeo se va a levantar para enfrentar a los griegos, al imperio griego, porque se levanta la figura de algunos le llaman un anticristo o la figura del anticristo, que es la figura de Antíoco Epífanes IV. Pero eso estamos hablando del año 164 antes de Cristo. Entonces, el Salmo lo que narra en el contexto es imposible verlo, porque David está a 1000 años de Cristo. No hay manera de ubicarlo. Y ya hemos visto que no hay que frustrarnos ni creer que fue añadido y cómo se lo añadieron. Nosotros creemos, y hay muchos de estos salmos, que en el Nuevo Testamento son declarados como salmos proféticos. Punto. La profecía no es otra cosa que el poder ver de antemano, porque Dios así lo muestra o revela lo que va a acontecer. Solo que les dije que este salmo tiene la particularidad de que lo que está describiendo lo está describiendo como algo que para a quien se le atribuye el salmo, Asaf, era algo que estaba viviendo el pueblo, pero eso no quita que no sea profético. Está viendo la visión como algo real. Daniel tuvo visiones que cuando las vio, y podemos leer en Daniel, no lo voy a hacer, lo perturbaron, pero no era el tiempo. Él sabía que iba a suceder en otro tiempo, pero aún así la visión fue tan fuerte de lo que iba a suceder con relación a su propio pueblo que lo turbó. Así que no debe bajo ninguna manera eso perturbarnos. Yo no creo que esté describiendo la destrucción o la desolación que ocurre bajo el imperio babilónico, ni el momento en que el templo es deshonrado bajo los griegos. De hecho, no cuadraría en ese periodo, porque en ese periodo el templo no tiene nada que ver con que fue destruido. Solo que este rey griego, buscando forzar a los judíos a helenizarse, a tomar la cultura, el pensamiento griego, mandó a sacrificar animales que no eran considerados en la ley por Dios como animales que
limpios, inmundos, como cerdos. No cuadra. Y tampoco cuadra en el periodo aún de Jeremías. ¿Por qué? Porque la descripción que se va dando, y este salmo lo hemos leído varias veces, habla de que no había profeta. Y nosotros sabemos que en la desolación que lleva a cabo el imperio babilónico, que fue una desolación profetizada también, porque esa desolación que iba a durar 70 años fue profetizada por Jeremías. ¿Recuerdan cuando estudiamos Jeremías? Jeremías en el capítulo 24 ya hablaba de que cuando llegara el imperio que vendría del norte, que era el imperio babilónico, Dios tendría una canasta y dividiría el pueblo entre higos tan malos que no se podían comer, higos buenos, y los higos buenos serían los higos que Dios preservaría y que entrarían a ser preservados dentro de Babilonia, como lo es Daniel. Inmediatamente la primera profecía del tiempo de la duración de ese cautiverio está en el versículo 25 del capítulo Jeremías. Y luego se repite lo mismo en Jeremías capítulo 29. Pero hubo voz profética, tenemos varios libros. El propio Jeremías profetiza, el propio Ezequiel profetiza. O sea que el contexto que está narrando no cuadra en esa desolación. Donde único cuadra, donde único todo lo que dice este salmo, todos los elementos del salmo no entran en conflicto, es con la desolación que ocurriría bajo el imperio romano. La desolación que Daniel profetiza en las llamadas 70 semanas de Daniel, que son Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. El pueblo se hallaba pasando la desolación de Babilonia, se les profetiza que se va a levantar Jerusalén, pero también Daniel recibe una profecía que ese templo, que sería el segundo templo, también que caería. Y esa es la profecía que comúnmente más entienden los cristianos o asocian los cristianos. ¿Por qué? Porque esa es la profecía de Mateo capítulo 24. Y usted dirá, ¿cómo que Mateo 24 es Daniel 9, 24 al 27? Porque Jesús lo dijo. ¿Dónde lo dijo? Si usted quiere abrir su Biblia, no lo tiene que hacer, pero lo puede anotar o lo puede buscar. En Mateo capítulo 24, en el versículo 15, cuando Jesús está hablando de los dolores de parto, del escenario que prepararía la circunstancia para la desolación del templo, la destrucción del templo, dijo, esto es lo que ya había dicho el profeta Daniel. O sea que Jesús mismo en Mateo capítulo 24, versículo 15, dice que ese juicio era el juicio que ya había profetizado el profeta Daniel. Así que ese es el cuadro que realmente surge. Dentro del contexto del Salmo 74, para ir al 75, luego que presenta en los primeros dos versículos, Señor, ¿por qué te has apartado de tu pueblo? Versículo 3 en adelante hasta el versículo 11 pasa a describir la desolación, la crisis nacional en la que se encuentra el pueblo. Hay una palabra de fe o de esperanza, porque en medio de la desolación, el que escribe dice, los que le tememos a Dios, tenemos razones en medio del caos para creer que Dios va a obrar para bien, como dice Romanos 8:28, de los que aman a Dios. Mírelo o lo vamos a leer. Mire cómo dice, pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos. Él está mirando la situación que va a acontecer, que aunque la puede ver en el presente, era algo que iba a ocurrir en el futuro, pero hace algo, Asaf va al pasado. ¿Por qué va al pasado? Porque Dios siempre ha obrado, Dios siempre ha actuado, lo vamos a ver en el Salmo 75, Dios es un Dios presente. Esa es la diferencia entre un teísta y un deísta. Yo le he explicado muchas veces, parecen palabras que se oyen casi iguales. Teísta es con T y deísta es con D.
Y la diferencia entre un teísta, que ustedes lo conocen muchas veces cuando oyen que alguien se llama ateo, se llama Don Teo. Y ese teo viene de Dios, es una palabra griega, se usa para ponerla de nombre, Dios. Y está el deísmo. ¿Cuál es la diferencia? Ambos reconocen que Dios existe, pero la gran diferencia entre muchas, entre un teísta y un deísta, es que el deísta entiende que este mundo corre totalmente bajo las manos de está en manos de los hombres. O sea, el deísta cree que Dios creó el reloj, creó el diseño, colocó todas las piezas que van dentro del reloj para que marque la hora, colocó todas las leyes naturales y todo lo que hay en el mundo. Pero es el hombre el responsable de darle cuerda al reloj, de mantener el reloj. O sea, que los problemas del mundo o las soluciones que pueda tener el mundo descansan en que el hombre haga su parte. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ciertamente la Escritura habla de la responsabilidad del hombre, pero la Biblia presenta a un Dios que siempre ha estado presente en su creación. Cuando nosotros comenzamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la lectura en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, allí claramente se establece en el Evangelio de Juan, cuando se está hablando del Verbo, del Hijo, de aquel que está asociado a la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y así comienza a hablar. Acabamos de mencionar que ahí mismo dice, en el mundo estaba. O sea, Dios nunca ha sido un Dios distante. Dios siempre ha estado obrando, Dios siempre ha estado cuidando a su pueblo. Así que Asaf recuerda, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. No importa, Dios es que para nosotros, para sus hijos, Él es nuestro Salvador. Dice Él, dividiste el mar con tu poder. Cuando está hablando de dividiste el mar con tu poder en la historia, ¿qué era lo que podía venir a la mente de los judíos de Israel? Cuando salen ¿de qué? De Egipto. Y eso es importante porque es lo que posteriormente iba a suceder. Lo que está haciendo Asaf en el capítulo 74, versículos 12 en adelante, es recordando que Dios ha actuado en el pasado para librar al pueblo y está trayendo a colación lo que hizo cuando lo sacó ¿de qué? De Egipto. Y los milagros o las proezas como el que el mar se dividiera. Eso es lo que está hablando. Y va a asociar, por si alguno tendría curiosidad, con ese momento histórico en el pasado donde había un monstruo, había un agente de opresión del pueblo de Israel, que en aquel contexto antiguo era ¿quién? Egipto. Está asociado al Leviatán. Porque posteriormente, en el contexto, este pueblo enfrentaría a otro pueblo gentil y también aparece la figura del Leviatán. Donde único aparece eso en las Sagradas Escrituras es en el libro de Apocalipsis. El Leviatán claramente en el libro de Apocalipsis es señalado como Satanás. ¿Y cuál es la relación entre Satanás o los ángeles caídos e imperios? Si usted recuerda, nosotros estudiamos los profetas mayores y menores, así que esto para algunos es repaso, para otros tal vez es nuevo. Pero cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel, en capítulos como el capítulo 10, donde Daniel había estado ayunando por 3 semanas, 21 días, y llega el ángel. ¿Y quién es el ángel que se le envía? El ángel Gabriel. Y Dios le dice, desde el momento en que comenzaste tu oración, tu petición, tu oración fue escuchada, Daniel. Y uno dice, bueno, si desde el primer día la oración de Daniel fue escuchada y él es amado, ¿qué pasó? Que pasaron 3 semanas. El ángel que habla con Daniel le dice, vaya conmigo para que lo pueda ver. Creo que es mejor, sí. No importa que nos tardemos un poquito más. Sirve de repaso.
Daniel. Libro de Daniel. La Biblia describe desde el primer libro de la Escritura, desde el libro de Génesis, la realidad de seres angelicales que cuando estamos leyendo Génesis, en ningún lugar en Génesis se habla de la creación de los ángeles. Si usted mira el libro de Génesis, es interesante, comienza con la creación. Se establece que obviamente todo lo que hay creado lo creó Dios, como luego en el Nuevo Testamento Pablo dice que todo lo que se ve y lo que no se ve, sean principados o potestades, todo fue creado por Dios. Pero no se pone el énfasis o no se declara en qué momento son creados los ángeles. La realidad es que todo luce que los ángeles fueron creados obviamente antes que el hombre. Y no solamente antes que el hombre, la Biblia no le da tanto peso en términos de que la salvación que la Biblia comprende o afirma o anuncia, declara, es la salvación de los hombres, pero hubo una rebelión antes que la nuestra. Nosotros comenzamos en Génesis con la rebelión del hombre, de Eva y de Adán. Pero antes de esa rebelión, hubo la rebelión de los ángeles caídos. Rebelión, estos son solo detalles para que usted los tenga en mente, que por ejemplo en el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, cuando se está hablando del Salmo número 2, diciendo que Jesucristo estaba unido a ese Adán, a ese hombre, porque Dios colocó la sujeción, la autoridad, el dominio de la tierra sobre el hombre, y al hacerlo, no lo estaba colocando solo sobre el primer hombre, sino sobre los hombres. Y profetizando, aunque no se veía claro, que un hombre tendría el dominio completo. Y ese hombre que tomaría todo lo que el primer Adán pierde por causa de la caída es Cristo. Y así es interpretado en Hebreos capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 2, cuando se está hablando del Salmo número 2, de la obra del justo, allí se establece que Dios no trazó un plan de salvación para los ángeles. Eso es un problema para la iglesia en general, que tiene estoy buscando una palabra para no repetir la misma, tiene, no sé, dificultad para recibir que la Escritura claramente habla de la elección o la de la predestinación. ¿Por qué? Porque Dios no actuó, no tuvo misericordia sobre los ángeles que pecaron. Los condenó eternamente. Y no solo los condenó, no hay plan de salvación para los ángeles. La Biblia es clara en eso, no es que lo deja como un tema oscuro. Dice que no hay un plan de salvación para los ángeles que se rebelaron. ¿Qué estoy diciendo? Que si el problema de los creyentes o de la iglesia es que Dios tiene que actuar de la misma manera sobre todo, ahí nada más ya tienen un problema. Porque alguien podría decir, oh, pero ¿por qué Dios tiene misericordia de los ángeles, de los hombres y no las tuvo de los ángeles? Eso es injusto. Cada cual agarra sus argumentos, los argumentos que cree que son muy fuertes. ¿Por qué llegué aquí? No es mi deseo irme más allá. Porque la Biblia habla de seres espirituales. De hecho, la Biblia habla de, por lo menos distingue entre cuatro: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Sí hay más, pero esos son nombres que se le da. Algunos creen que hay unas diferencias, aunque sean seres espirituales, en términos de, algunos tienen 6 par de alas y las funciones que llevan a cabo, el propósito por el que fueron creados. Por ejemplo, en la carta o la epístola a los Hebreos se dice que Dios tiene unos ángeles que los constituyó a servir a favor de los hombres, de aquellos que heredarían salvación, como lo es Gabriel. Estos ángeles siempre han estado actuando
En Génesis se ven. De hecho, para darles un detalle, cuando estudiamos el libro de Génesis, o cuando usted lee el libro de Génesis, si lo ha leído, va a ver que a Abraham se le aparecen que 3 personas, entre las cuales hay una teofanía, una manifestación preencarnada de Cristo, y esos son los 2 ángeles que luego van a Sodoma y a Gomorra, y allá los querían conocer. Sácalos para que los conozcamos. Se veían con apariencia de hombre, pero eran seres espirituales. O sea, el primer libro de la Escritura habla de los ángeles. Y la Biblia habla hasta de momento, hay una batalla que el pueblo piensa que no va a poder y Dios le dice, oye, abre los ojos para que vean los ángeles que están a nuestro favor. Hay una realidad espiritual que a veces nosotros no estamos conscientes de ella, es el punto. Y Dios no nos manda a orar a los ángeles. De hecho, en el Nuevo Testamento la Biblia es muy clara que nosotros no entremos en ningún tipo de adoración angelical. Como tampoco la Escritura da paso a que entremos en guerra espiritual, como se puso años atrás, y todavía quedan lugares que creían que la iglesia podría avanzar, podríamos ganar más personas para Cristo si entrábamos en guerra con estos portentados o estas huestes espirituales de maldad, colocando parte del nombre que Pablo le da en la carta a los Efesios capítulo 6. Dios no nos manda a pelear con los ángeles caídos. Nos manda en todo caso a pelear la buena batalla de la fe, a ser fieles. Pero no nos pide que entremos en esa lucha espiritual. Eso se encarga Él. Todo esto para que vean lo de Daniel. Daniel va a ser consciente de la realidad de que mientras él está en su mundo y él lo único que ve es las cosas que él puede ver, se le va a decir que hay una lucha espiritual. Por ejemplo, en el versículo 12, Daniel 10:12. Este es un tema fascinante, es el tema de los ángeles, casi nunca se habla, se discute, que está asociado a un tema que menos se habla en las iglesias, la demonología. Tiene que ver con los ángeles, pero los ángeles caídos, los demonios. Daniel 10:12. No me quiero salir, pero es que mi mente hace por toda la escritura conexiones, cosas que creo que son importantes. Mire si estos ángeles son reales, solo para darle otro testimonio de cosas que usted sabe. Si usted lee cualquiera de los evangelios, se puede escoger Mateo y hacer el estudio usted mismo, usted verá que gran parte de los milagros que Jesús hizo, los hizo echando fuera demonios. Luego nosotros no hablamos nada de ello. Pero en el tiempo de Jesucristo hay muchas situaciones, eventos, enfermedades particulares de personas que estaban asociadas a demonios. Como lo es el caso en Mateo capítulo 17, que es el capítulo de la transfiguración, donde se va a aparecer Moisés y Elías, y Pedro va a decirle, Señor, esto está muy bueno para bajar de aquí, o sea, hagamos una enramada y nos quedamos en este monte. Pero mientras ellos están allá arriba y Pedro cree que se está gozando y que se deben quedar, la lectura dice que abajo hay un padre de familia que ha venido con su hijo enfermo y se lo ha presentado, posiblemente buscando a Jesús, pero Jesús no está, y le pide a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que lo sanen, que hagan algo. Cuando Jesús desciende, se encuentra con aquel padre que no se ha ido, y el padre le dice, mira, mi hijo lo he traído y tus discípulos no han podido hacer nada. De hecho, Jesús se va a enojar, va a terminar reprendiendo la malignidad que tiene el niño. Bueno, primero le pregunta, pero adelantando la historia de cuándo ese niño está en esa situación,
y va a quedar libre. O sea que hay un sinnúmero de relatos en la Escritura donde están estos seres espirituales. Mire la realidad aquí en Daniel. Mas el príncipe, bueno, dije que íbamos a empezar en el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Así que Dios ha enviado a este ángel por la petición, el clamor de Daniel. Y mira lo que le va a decir. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, ahora menciona otro ser espiritual. Miguel, ahora sabe por qué en el catolicismo está tan ligado el Miguel, Gabriel. Hay una serie de ángeles que se honran, que se veneran, que se creen que son protectores de los seres humanos, porque sale de la Escritura. Sale de la Escritura, no estoy justificando lo que hacen. La Biblia no dice que adoremos ángeles, sino que son de estos pasajes que se toman literalmente y se piensa, bueno, pues posiblemente yo puedo orar a Miguel para que también venga y me defienda. Dice, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Fíjense que le viene a traer este ángel, ¿qué? Un mensaje, una profecía. ¿Quién detuvo a este ángel? No es un humano. Cuando Jesús va a morir, trayéndolos a contexto que sé que deberían saber, los discípulos mismos, ya cuando Jesús habla claramente que es necesario que vaya a Jerusalén, que entre en enemistad o sea afrentado por los principales líderes, que muera, que resucite, ellos no lo entienden. De hecho, Pedro mismo le va a reconvenir a Jesucristo, tal cosa no te pase. Jesús lo va a reprender a Pedro. Y hay un pasaje específicamente que le dice, mira, si yo quisiera, yo oraría y mi Padre me daría. Aquí se aparece una legión de ángeles. Esto se acabaría. O sea que Jesús mismo reconoce que el Padre podría enviar ángeles para haber detenido lo que iba a suceder con relación a su muerte, pero él mismo dice que esto debe suceder. La Biblia testifica que los ángeles son mucho más fuertes, son más gloriosos en fuerza. Ningún hombre físico está deteniendo a un ángel por 21 días. Pero no solamente lo dice ahí. En la misma narración, en ese mismo capítulo, miren lo que dice el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. O sea que después que le dé el mensaje, dice, ya sabes por qué era necesario que yo viniese. Pero ahora dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, cuando salga de aquí, entro en otra guerra espiritual. Y no solo eso, mire lo que dice. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia. No me voy a salir de aquí, pero esos príncipes son importantes no solo porque son ángeles, son principados o potestades, como se le llama a Efesios, pero está ligando un potestado, un principado, un ángel sobre un imperio, sobre una nación, y en Daniel está colocando el orden correcto. Daniel va a salir del imperio babilónico y el imperio que va a dominar es el imperio que medo-persa. Pero en Daniel se establece en el capítulo 8 que aunque hay una alianza de los medos y los persas como imperio, los medos van a caer y los persas son los que van a dominar. Y posteriormente, cuando el imperio persa cayera, ¿cuál era el imperio que se iba a levantar? Los griegos. O sea, todo significativo en el libro de Daniel. Espero no haberme ido mucho, solo quería mostrarles
que hay una realidad angelical, porque hablamos de la figura del Leviatán. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Casi siempre el Leviatán es visto de varias formas. Algunos lo colocan como un gran pez del mar, otros como un dragón, porque hay pasajes que hablan del Leviatán y dice que sale fuego de su boca. En Apocalipsis se ve como un dragón, por eso la figura del dragón. Y usted va a ver la figura del dragón en muchas películas. Capítulo 20. Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Fíjese que aquí de nuevo se nos hace ver que hay un episodio como el de Daniel, donde hay un ángel que va a enfrentar a Satanás y que lo va a encadenar. No es un ser humano, es un ser angelical, a otro ser angelical. Voy leyendo de nuevo, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que la Biblia habla de esa lucha. En el tiempo en el que Asaf está hablando, habla del Leviatán y lo está asociando tanto al imperio egipcio como a la figura del Leviatán detrás del imperio egipcio. Volviendo a poner lo mismo, ese mismo contexto, que detrás de cada uno de estos imperios hay, como Pablo dijo, creo que uno de los pasajes más claros es el de Pablo, aunque lo hace con un propósito un tanto diferente en Efesios capítulo 6, que no es hacernos conocer que hay ángeles, sino que tengamos cuidado porque nuestra lucha o a lo que nos enfrentamos va más allá de los aspectos de la carne. Por eso la vestimenta no es una vestimenta para el cuerpo físico. Está hablando de tomar, que de hecho parte de esa armadura ya se había hablado en el Antiguo Testamento, de hecho está aquí en los Salmos, para hacernos conscientes de ello. Y lo que se está diciendo en el Salmo número 74, que de la misma forma y manera en que ese imperio egipcio trató de destruir al pueblo, pero Dios obró y hasta proveyó el escape y hubo el milagro para que el pueblo saliera. ¿Sabe que ese mismo relato está muy parecido en el libro de Apocalipsis, donde Dios va a librar a una parte del pueblo del momento, del tiempo ahora del imperio romano? ¿De quién? De Satanás. Y hay una lucha a la que se va a enfrentar y en la que aparece el mismo ángel que vimos en el libro de Daniel. Vaya conmigo al capítulo 12, Apocalipsis 12. Fuimos al 20, pero vamos a Apocalipsis capítulo 12. En el Salmo 74, el Leviatán también es colocado como con varias cabezas. De ahí también la imagen, también griega, entre otros, de esta criatura, la Hydra, que tiene múltiples cabezas y que si le cortas una, vuelve y sale otra cabeza, ¿no? Apocalipsis 12, mire lo que dice. Voy a empezar en el versículo 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Recuerda que el pueblo sale de Egipto, van al desierto, y del desierto van a ser librados. Escuche, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, los 3 años y medio que representa, que son los 3 años y medio que, si usted viene del ambiente de la escuela del rapto secreto, ellos entienden que hay 7 años de tribulación, pero hay 3 años y medio de una aparente paz. El anticristo se revela y luego vienen los 3 años y medio donde viene el juicio. Esos 3 años y medio son ese periodo que se describe ahí, ese número de días que habla de 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mire dónde está la batalla. Hay 2 batallas, hay algo sucediendo en la tierra, pero hay unos eventos sucediendo también en los lugares celestiales. Una gran batalla en el cielo. Y mira quién aparece nuevamente. Miguel, el que fue a ayudar a Gabriel. Y Gabriel fue el que le fue enviado a Daniel. Y Gabriel fue el que le dio la profecía a Daniel de la segunda desolación. La segunda desolación, donde se hablaba de la venida y la muerte del Mesías. Y es el mismo ángel Gabriel quien se le aparece a María para hablarle de que ella es la escogida y de su vientre viene el Mesías. ¿Coincidencia? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y si usted puede ver en ese versículo que acabo de leer, que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, hay pasajes de referencia que lo llevan ¿a dónde? A Daniel capítulo 10. O sea que no estamos haciendo una conexión acá porque nos parece, vamos a ver cómo lo colocamos para que se vea. No, esa conexión ya previamente está hecha. El escenario es el de el juicio que vendría para la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Porque estamos leyendo en Apocalipsis que tiene que ver con el imperio romano, lo que sucedería, cómo Dios utilizaría, según utilizó al imperio babilónico para desolar a Jerusalén y llevar a cabo la destrucción del primer templo. Eso se da bajo el imperio babilónico. Daniel profetiza que la segunda desolación que se llevaría a cabo cuando se destruyese el segundo templo sucedería en los días del cuarto imperio o el imperio romano. Y es exactamente lo que está narrando el libro de Apocalipsis. Cae todo el escenario con el Salmo número 74, donde Dios le aplastaría la cabeza al Leviatán. Eso no fue lo que se profetizó que sucedería en Génesis 3:15, entre muchas cosas. Casi siempre lo enfocamos, Génesis 3:15, que Cristo es la simiente, Él es el Salvador. Pero allí no solo habla del Salvador, habla del juicio que llevaría a cabo ese hombre sobre ¿quién? Sobre Satanás. Pablo lo tiene claro cuando escribe la carta a los romanos. Vea conmigo Romanos capítulo 16.
Y Pablo no cree que faltaba mucho tiempo desde su contexto. Lo va a leer porque lo dice claro. En que Dios le iba a aplastar la cabeza al Leviatán. Romanos capítulo 16, versículo 20. Es el último capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20. Dice, escuche, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás va a ser aplastado por Cristo, pero recuerde que siempre se habla en muchos pasajes que la realidad de Cristo es también la realidad de ¿qué? De la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. La Biblia enfatiza la unidad de la iglesia, de los santos con Cristo. Por eso cuando se habla en la carta a los Efesios de que Cristo está sentado en los lugares celestiales, dice, y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Porque lo que Cristo ha hecho no lo ha hecho por Él, lo hizo por nosotros. Él siempre ha estado sentado en los lugares celestiales. A Él nadie lo ha vencido. Nunca. Satanás no es combatiente. Aunque tristemente la iglesia lo plantea como si el diablo y Jesucristo fueran dos boxeadores que están más o menos en el mismo peso, en la misma división y es triste el desconocimiento que hay en nuestras congregaciones. Se plantea una lucha, pero la Biblia es clara en que Dios siempre ha controlado todo, en que Satanás siempre ha estado bajo el dominio y la autoridad de Dios. Lo vemos en el caso clarísimo de Job, por dar un ejemplo. Entonces, por eso dice el Salmo 74:14, magullaste las cabezas del Leviatán. Recuerda que es descrito Satanás como el dragón con diferentes cabezas en el capítulo 12. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí en el contexto lo que está diciendo es que posteriormente también se profetizó que Egipto pasaría por juicio. Y entonces describe la desolación de los egipcios. Es algo que aparece muy continuo en la Escritura, donde Dios utiliza un imperio pagano para castigar al pueblo por su pecado, pero a la vez profetiza que ese pueblo que usó para castigar a su pueblo por su pecado, luego ese imperio también sería castigado por otro imperio. En Daniel se ve claro. Dios usa el imperio babilónico para castigar al pueblo de Judá, pero dice que Babilonia sería juzgada. Y Dios la juzga con los medos y los persas. Y así sucesivamente. Y se ve esa línea. Finalmente el Salmo 74, que pensé que iba a poder llegar al Salmo 75. Hermano, a veces tengo problemas. Yo me puedo quedar en un solo salmo y hay tanto que a veces quisiera decir que se me hace tan poco el tiempo. Finalmente Asaf recuerda con los portentos de Dios y el que Dios siempre ha estado cubriendo, preservando la vida de su pueblo, salvando, actuando. Recuerda que los enemigos van a ser juzgados. Recuerda que los salmos muestran nuestra incertidumbre en ocasiones o nuestras luchas en pensamiento más que otra cosa, de nosotros no poder comprender o entender por qué en ocasiones los que estamos buscando a Dios con sinceridad, aunque todavía piezas que no somos completas con nuestras luchas, pero creyendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar, porque en ocasiones a los impíos o al hombre injusto parece irle mejor. Pero Asaf recuerda que los enemigos van a ser destruidos y lo único que le recuerda a Dios es destrúyelos. Que dicho sea de paso, eso ya debería chocarnos, porque la Biblia exalta la justicia como la salvación. Se lo voy a repetir. La Biblia exalta la justicia de Dios en su ira
en sus juicios condenando el pecado como la salvación. Pero nosotros solo nos hemos casado, hemos querido ver sobre el aspecto salvífico. Porque todo lo que tiene que ver con santidad y justicia, que tiene que ver con nuestra culpabilidad, nos aterra. Nos alejamos. O hacemos una caricatura de Dios donde lo presentamos solo un Dios con un solo atributo, amor y misericordia. Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar. Y de hecho así termina el salmo que continúa, porque si uno sigue la línea de pensamiento, lo que uno va a ver en el Salmo 75 es la razón por la que ese pueblo fue desolado bajo la ira de Dios. Y nos va a ayudar a comprender el Salmo 75, qué pueblo fue desolado. Lo voy a leer y terminamos. Mire lo que dice. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Mire lo que dice, cercano, no lejos. Cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Claro, en el Salmo 74, quienes pueden contar sus maravillas como Asaf son los que buscan a Dios. Aquellos que por la gracia de Dios confían en Dios. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Viene juicio. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. O sea que en medio del caos que vive el mundo, Dios dice, si el mundo no ha caído, es porque yo sostengo todavía el mundo, aunque el mundo no lo entienda. Dije a los insensatos, escuche, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida, o sea, con prepotencia, con la cabeza en alto. Muestren, dice, lo único que ustedes muestran es orgullo, prepotencia. No hay humildad. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea que Dios tanto salva como juzga. Pero nosotros esa parte no la queremos. Nosotros solo queremos que Dios nos enaltezca. Por eso es que aquí usted verá que porque yo a veces hago los énfasis que hago y sé que a muchos le va a ser chocante, pero es que en medio de un mensaje tan cambiado y adulterado, necesitamos chocar con la realidad, porque la realidad del Dios de la Biblia no es el Dios que usted quiera hacerse en su mente y concebir. No es el Dios que usted quiera crear, porque ese es el Dios que usted está dispuesto a adorar. Nosotros somos llamados a adorar al Dios que revela la Escritura, como la Escritura lo revela. Y si la Biblia dice que cuando Dios hace juicios, nosotros debemos alabar a Dios por sus juicios. De hecho, cuando Dios destruye a la gran ramera en el libro de Apocalipsis, por todos lados hay alabanza. Hay un capítulo que inicia hablando de que hay alabanza en el cielo y que debe haber alabanza en la tierra. Apocalipsis 19. Porque el cáliz, escucha ahora el lenguaje, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apururarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El Salmo 74 habla de la desolación, donde ya no hay más voz profética, porque la última voz profética del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y el último testimonio de Dios y el más claro, según Hebreos, es Cristo, que es el profeta que fue anunciado por Moisés en Deuteronomio 18. Después de ello ya no hay más voz profética. Lo que Dios iba a hablar, ya lo habló. El Salmo 74, el contexto es lo que iba a suceder bajo el Imperio Romano. Pero esto nos ayuda a ver claramente qué es ese pueblo. ¿Por qué? Porque ese cáliz que usted está viendo ahí
es el cáliz de la ira de Dios asociado a su juicio. Y ese es el mismo cáliz que lleva a la ciudad que está siendo destruida. En Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera lleva el cáliz. Vamos para verlo, ya vamos a terminar. Ya. Apocalipsis capítulo 17. Está hablando de la mujer, de la gran ramera. Lo puede ver en la perícopa, condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Es una ciudad. Apocalipsis tiene la misma antítesis. Explico ahora qué es la antítesis. Que se presenta en la alegoría en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, Pablo, por el Espíritu, alegoriza los dos hijos, primero, que va a tener, que vienen uno de la esclava de Agar, el segundo de Sara. Y dice que esas dos mujeres a la vez representan dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y luego va a decir que cada uno de esos pactos está ligado a dos ciudades diferentes, una ciudad terrenal y una ciudad espiritual. Dos hijos, dos mujeres, dos pactos, dos ciudades de Jerusalén. ¿Por qué termina con dos ciudades de Jerusalén? Porque una ciudad representa a los esclavos, a la parte del pueblo de Israel que creía que era salvo por la carne, porque eran parte del pueblo de Israel y ellos creían que cuando Dios comunicó la promesa a Abraham, la promesa era que Dios iba a bendecir o a salvar a todos los nacidos de Abraham. Pero el Nuevo Testamento aclara que la promesa que se le comunicó a Abraham no tenía nada que ver con sangre, tenía que ver con aquellos que como Abraham creerían, Romanos capítulo 4, los de la fe. Por eso Abraham iba a ser padre tanto de incircuncisos como de circuncisos. Y dice que solo los que pertenecen a la Jerusalén celestial, que son hijos como Isaac. Isaac nació como. Es un milagro. Abraham era viejo, Sara era estéril. En términos físicos, no había manera de que Isaac naciera. Por eso Isaac representa la salvación, porque representa la intervención de Dios. Esas dos ciudades que aparecen en Gálatas aparecen en Apocalipsis. Hay una ciudad que va a ser destruida y hay una ciudad que es protegida. La ciudad que es destruida no es la misma ciudad que luego del milenio, cuando Satanás vuelve a ser liberado, dice que indispone a una serie de naciones contra la ciudad amada. No la prostituta, la ciudad amada. Pero esta mujer también representa una ciudad, la de Apocalipsis 17. ¿Cómo sabemos que representa una ciudad? Porque el mismo pasaje lo dice con claridad. Pastor, ¿dónde? Versículo 18. Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Así que esa mujer representa una ciudad. En Apocalipsis hay dos figuras que se contraponen. Son una antítesis. Una ramera y la esposa de Cristo. La ciudad física de Jerusalén que sería devastada y la nueva ciudad o el remanente del nuevo pacto que representa a los creyentes, la iglesia. Entonces ese capítulo, mire lo que dice cuando está describiendo a la mujer. Y aquí terminamos porque es que lo hice tan claro. Recuerde que lleva el cáliz de la ira de Dios. El capítulo 17 de Apocalipsis, cuando está hablando de la mujer,
En el versículo 4, para adelantar, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que Dios le dio a esa ciudad beber de su ira. Sin embargo, aunque Apocalipsis 75 nos ayuda una vez más a ver el juicio que sucedería en un futuro y sobre quién sucede en el futuro, a la vez termina diciéndonos, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, versículo 9. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Cómo termina el Salmo número 75? Mostrando mucho antes que Apocalipsis que la batalla ya fue gana, que Dios venció a sus enemigos y que los que están en Cristo han vencido con Él. Voy a orar, pero esa es una imagen poderosísima. Quisiera tener más tiempo, no les voy a dedicar, no voy a tomarles más tiempo. Los seres humanos siempre hemos querido, creyentes y no creyentes, anticiparnos y de alguna manera conocer el futuro. Nos gustaría en ocasiones poder saber lo que va a pasar. Por muchas razones. Alguien podría afirmar, pues porque podríamos tomar acción sobre lo que va a pasar. Nos podríamos preparar para aquello que de otra manera no sabríamos. Pero la realidad es que en un sentido nos afecta no conocer el futuro. Nos da temor. La expectativa de qué sucederá, qué pasará. Y usted lo puede ver en circunstancias cuando diagnostican a una persona de una enfermedad. Cualquier situación puede llevar a una persona a ese estado de inseguridad. Pero qué bueno y maravilloso es saber que nosotros podemos estar seguros independientemente de la circunstancia que nos toque vivir. Porque usted puede estar hablando de que usted a lo mejor cree que ha perdido una batalla, pero la guerra ya fue ganada. Nosotros no estamos luchando para ser victoriosos. La Biblia dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Caminamos como victoriosos. Estamos conscientes de ello. Sabe que gran parte de nuestros problemas no están en adquirir más conocimiento, sino en vivir lo que decimos creer. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra vida si nosotros todo el tiempo estuviéramos conscientes de que no estamos solos? De que Dios está presente, de que todo obra para bien, todo sí, todo. Eso dice la Escritura, aunque nosotros al momento no le veamos propósito a las cosas. El problema es que la iglesia, como creyentes, afirmamos muchas cosas, que las escuchamos, pero no las hemos internalizado. No han venido a ser parte de nuestra vida. No han permeado. Permeado es cuando algo entra y se hace parte. O otra palabra, cuando usted fusiona algo, lo mezcla con algo. Hay personas que ponen un poco aceite aceite extra virgen y le añaden o machacan un poco de ajo para crear y lo dejan un tiempo para que se cree esa infusión, se mezcle. Esa palabra tiene que penetrar, que hacerse parte de nosotros, para que cuando estemos en la realidad de la vida y se levanten las tormentas que se van a levantar,
y vengan las situaciones difíciles, aunque en momentos dados podamos tambalear y se nos olvide de momento, la palabra de Dios ven y párate ahí, Gilberto, ¿qué tú haces dudando? ¿Por qué estás como si no tuvieras esperanza? ¿Por qué te vas a poner a contender con el Altísimo si Él te ha mostrado su amor? La Biblia dice que el que entregó a Cristo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? Si Dios viste a los pajarillos del campo, si Dios da y sostiene su creación, ¿por qué dudamos de Dios? Así que Dios nos ayude a que en medio de las crisis no caigamos como el Salmo 74 al principio, en cuestionamientos de por qué pasa lo que pasa. Más bien nos pongamos a cuenta con Dios, y hay que ponernos a cuenta con Dios, pedir perdón y recordar que Dios siempre ha sido fiel, que es lo que finalmente va a hacer Asaf. Asaf se le aclara a su mente cuando dice: yo no tengo ninguna razón para dudar. Yo no conozco el futuro, dice Asaf, pero yo conozco el pasado. Y Dios siempre ha actuado a favor de los que Él ha amado. Tengo toda una historia y todo un registro de Dios obrando, mostrando su fidelidad y cumpliendo de manera literal, cabal, su palabra. Entonces, si Dios no falla su palabra, nunca lo ha hecho en el pasado, ¿eso no debería entonces proveernos la fe y la esperanza para saber que lo que no se ha cumplido se va a cumplir? Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias por tu palabra eterna. Para mí es un gozo, Señor, poder leerla, estudiarla, explicarla. Es un deleite. Ella conforta nuestra alma, habla a nuestro corazón. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Continúa obrando en nuestro corazón. Corrige, satisface, llena. Nos ilustra, hace tantas cosas, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo en el que podemos abrir las Escrituras y ser educados, ser corregidos como discípulos, ser instruidos en la misma. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de estos hombres en las Escrituras nuestras debilidades, nuestras inconsistencias. No las de ellos, estás mostrando las nuestras. Pero también, Señor, el cómo la obra que tú comienzas, Señor, la firmas. Como le dijiste a Pedro cuando Pedro se turbó. Y aunque Pedro pensaba que iba a salir adelante en un acto más de arrogancia, qué maravilloso es que Jesús le haya dicho: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que una vez vuelto, tú seas de bendición a tus hermanos. Qué tremendo es saber, oh Dios, que aunque en ocasiones pecamos y fallamos y nos desviamos, sepamos de antemano, como le dijiste a Pedro, que no podemos caer tan lejos que nos podamos apartar, sino que el que comenzó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, la completará. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias por ese amor, como Pablo menciona en Romanos capítulo 8. Ese amor con el que hemos sido alcanzados, donde no hay nada tan alto, tan bajo, tan ancho. No hay principados ni potestades. No hay enfermedad. No hay situación que pueda separarnos de ese amor. Y te damos gracias, Señor. Porque si ese amor es de esa magnitud y se explica bajo ese marco o esa realidad, es porque eres tú quien nos sostienes. Te damos gracias. Mira a los hermanos que
podrían estar convaleciendo, enfermos, con las familias Martínez, Bexy, entre otros. Nuestra hermana Rosy todavía allá en México cuidando de su padre, y así otros hermanos, aquellos que pudiendo estar se quedan haciendo otra cosa. Te pedimos que pongas el querer y el hacer por tu bendita voluntad, pues creemos, Señor, los que estamos aquí, que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Gracias en Cristo Jesús por el privilegio de poder acercarnos a ti, porque tú lo has provisto, lo has permitido. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.